Estamos en Coradin, Dadish Revinulet, Otsesh Sol, la Universidad del Sexto Sol, en esta primera cámara inicial pública de motivación continua. Vamos a ver un tema, la joya número 33, los mandatos del Sol, dada por Lakshmi Taimo. Escuchemos un poquito de esta joya tan impresionante para lucirla. La confirmación en el cuerpo de doctrina. Y hace 10 años atrás, hubiéramos dado estas enseñanzas, el pueblo se hubiera ido, se hubiera salido, porque no había un orden que le permitiera estar organizado. El maestro Samael fue un ser que se dio a la tarea de entregar el mensaje con todas las claves para que el pueblo gnóstico avanzara espiritualmente, pero por desgracia, los seres humanos hemos sido muy desobedientes desde el mismo momento que tuvimos uso de razón y esa ha sido la causa. Hemos hablado muchas veces que el hombre y la mujer no se cayeron por el sexo. Ese no fue el origen de la caída. El origen de la caída fue la desobediencia, la cual nos ha causado mucho daño, terrible daño, y vemos todavía como personas que conocieron el mensaje, personas que tuvieron grandes avances espirituales, se discuten la enseñanza, se discuten la propiedad de Dios. Queridos hermanos, todos debemos ser institucionalistas porque las instituciones están avaladas por el cielo, ya que el cielo es el que ordena que el cristiano cumpla las leyes de la tierra, preparándose así para cumplir las leyes de Dios. El que infringe las normas de una institución, se hace acreedor a que las mismas normas lo juzguen, porque se ha salido del lineamiento. Debemos procurar en lo sucesivo no ser policías de nadie. La gnosis es la verdad y la verdad se defiende sola. La verdad no hay que defenderla, simplemente debemos sujetarnos a sus principios. Así que, queridos hermanos, espero que en esta convivencia podamos llegar a una conclusión. Hay que partir de cero. Pero, ¿en qué sentido? De eso se ha hablado mucho, ya tenemos 26 joyas del dragón amarillo, donde siempre, casi en todas, se habla que debemos partir de cero e intensificar el trabajo, lo cual ha sido bastante mal entendido por todos nosotros. Uno dice, bueno, voy a intensificar mi trabajo, voy a dar primeras cámaras por todas partes. Sí, eso es parte. Pero no es eso. Otros dicen, voy a proponerme asistir al santuario todas las veces, eso es parte, pero no es eso. Partir de cero es algo que tiene una profundidad muy grande y se va a dar, porque estamos en la última Semana Santa de este milenio. Estamos justamente donde acabamos de ver pasar al Señor por ese Vía Crucis y, ¿quién es el Señor? En este momento, 11, en quien está representado el Cristo, en un pueblo que lo sigue. Si nosotros pensamos que el Cristo está en determinado lugar y que el pueblo no tiene relación con él, estamos excluyendo parte del Cristo en nosotros. Por lo tanto, no podemos integrar el pueblo dentro de un plan divino, cuya misión es sacarlo como integración del Cristo. Acuérdense, el Cristo es una unidad múltiple y la perfección de esa unidad debe estar en cada uno de nosotros. Si no se hace así, estaremos excluidos de esa unidad. ¿Que hay gente haciendo la obra? Cierto, pero todos, en nombre de la misión, debemos volvernos muy receptivos a lo que nos van a decir, enseñanzas que todos conocemos. Todo lo que se va a decir en esta Semana Santa, al menos por mi parte, ustedes lo conocen y puede ser que alguien diga, si yo lo conozco desde que entré a la gnosis, yo lo conozco desde niño, porque el cura del pueblo lo decía. Pero, una cosa es oírlo decir, otra es comprenderlo y muy diferente es aplicarlo. Entonces, lo que queremos en esta Semana Santa, en esta convivencia, es que nos hagamos presentes todos, con un cofrecito que se llama conciencia, para poder entender y comprender lo que nos van a dar. En esta Semana Santa de 1999, estaremos viviendo el drama. En esta Semana Santa nos van a decir dónde está cada quien, en qué lugar. Pero si no estamos atentos, no vamos a saberlo, no nos vamos a dar cuenta. Si la venerable Logia Blanca hubiese dado estas enseñanzas hace 10 o 20 años atrás, mucha gente se hubiese ido de las filas. Hay que retomar el camino de nuevo. Si pregunto a cualquiera de ustedes qué pasa con una persona que transcurre 7 u 8 años repitiendo una misma tesis en la universidad y no pasa, ¿qué quiere decir? Que tiene un 0 como calificación. Partir de cero tiene un profundo significado en todos los procesos iniciáticos.
La jugada que hicieron los señores, que sorteaban la túnica del maestro, está representada en los 3 juicios. Se jugaban los 3 juicios. ¿Quién se queda con la túnica del maestro? Estaban jugándose la túnica. ¿Quién se queda con la túnica del maestro? La pasión del Cristo tiene que ver con esta apuesta. La logia negra está haciendo sus jugadas para ver quién se queda con la túnica del maestro. ¿Y saben cuál es la túnica del maestro? El pueblo. El Cristo con su pueblo. Y desgraciadamente, llevan 2 jugadas ganadas, nos queda una. Esta última jugada es donde la verdad se va a imponer. La verdad se impone, sí o sí, porque el infierno nunca podrá prevalecer sobre un hombre o una mujer que esté haciendo la obra del Cristo, no podrá. Puede que lo maten, le quiten el físico, lo encarcelen, le pongan grillos hasta en la lengua, 12. Pero la verdad se impondrá y mientras más lo martiricen, más lo torturen, más predominará la verdad de la doctrina que esté viviendo la víctima. Así que, mientras más nos persiguen, mientras más difícil se nos hace el camino, mientras más duro sea, mientras más complicaciones y problemas haya entre nosotros, el día que logremos pulir todas esas asperezas y salir adelante, más gloriosa será la obra del Cristo en este pueblo. ¿Quieren continuar el trabajo? Si alguien no quiere continuar su trabajo espiritual, sálgase de aquí. Porque, ¿qué hace aquí? Pero, si todos quieren continuar el trabajo, adelantamos un poquito en dar la clave. Mucha meditación, reflexión, análisis y, a la luz de la conciencia, pida la iniciación. Dígale a su ser y a su divina madre que está dispuesto o dispuesta a tomar con intrepidez y con valor el trabajo que va a continuar de aquí en adelante. Pero debe hacerlo con una convicción, con una fuerza y con una fe que ya ha adquirido y entonces, le lanzarán nuevamente la prueba del guardián del umbral. Es decir, el tiempo no se ha perdido, pero si no se hace, si sigue creyendo que con arcano y tomando pan y vino se va a autorrealizar, olvídense de eso. Porque no es así. Cuando se empieza de nuevo, cuando se parte de cero, indiscutiblemente, van a seguir enviándole las pruebas, porque ahora lo hace con conciencia, con conocimiento de lo que está persiguiendo en el trabajo, que es conseguir encamar a su ser. Pero, si no derrota al guardián del umbral en estas 3 pruebas, y jamás de los jamases, va a ser aceptado en los misterios crísticos. Una persona que no ha pasado las pruebas, puede inclusive empezar los misterios menores, pero jamás, nunca podrá entrar en los misterios mayores, porque está derrotado y es un fracasado, completamente un fracasado. Por eso decimos que si no fuera porque se ha venido preparando al pueblo con una enseñanza nítida, clara, descifrando los misterios del trabajo, sería una catástrofe entregar esta enseñanza, porque muchos saldrían derrotados. Luego viene la cruz de la pasión que llevamos nosotros, los pecadores. El yo pecador lleva la cruz de la pasión, el ser divino lleva la cruz de la redención. Vean la diferencia. Prueba de tierra. La prueba de tierra es cuando uno se ve mal económicamente, cuando, en algún momento, teniendo, no tiene. Se ve como si se juntaran las montañas y lo atrapan, como si nadie lo quiere y no se resigna a vivir la soledad de su propio drama y huye. Fracasa en la prueba de tierra y queda esclavizado por los reinados de aquí. Sigue siendo un creído que va muy bien, pero es un rey de la tierra, no es un iniciado, porque fue derrotado en la prueba de tierra. Si no sabe adaptarse a las condiciones del momento, fracasará en esa prueba y 13. Quedará aquí, esclavizado. Sin embargo, come pan y vino en el santuario y cree que está trabajando, pero, ¿trabajando en qué? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el espacio abierto que tiene para dar un paso en la parte espiritual? No lo tiene. Fracasó en las pruebas de tierra. ¿Qué debe hacer si ve que no puede adaptarse, que todo le sorprende y ve como si va a destruirse porque las cosas no le salen como quiere? Hincarse ante la cruz. Esa cruz no debe tener flores, no debe tener adornos, porque es la crudeza de su propia nadidad, y pedirle a esos elementos que entre sí se constituyen en el Cristo, que le den el valor, que le den la fuerza. Pidiéndole también, a su madre y a su padre intento que esos elementos, le den fuerza para poder enfrentarse a ellos. Cuando el elemento tiene su parte crística, ese elemento le da valor y desde luego, la condición para que lo venza a sí mismo. Así pasa en las pruebas con Lucifer. Lucifer quiere llevarlo al fracaso, pero le da la clave para que lo venza, cuerpo a cuerpo.
Prueba de agua. Si la persona no se adapta a las condiciones, si vive en comunidad y le fastidia el comportamiento de las personas, si no sabe adaptarse a las personas y quiere que los demás sean como él quiere, es decir, se hace una persona insoportable, porque quiere, vuelvo a repetir, que todo el mundo sea como él quiere, es un derrotado en la prueba de agua, ha fracasado. En lo interno lo han lanzado a las aguas y no ha sabido navegar en ellas, queda esclavizado de la pasión. ¿Se dan cuenta dónde está la contraparte de aquello? Algunos dirán, ¿qué tiene que ver la multitud que me rodea con la pasión, con la lujuria? El que no sabe adaptarse a las condiciones de los que le rodean, es igual al que no es capaz de controlar su energía. El día que está lleno de energía, busca con quién fornicar para poder descansar, porque está loco. El diablo lo maneja. Tenemos que adaptarnos a las condiciones donde estamos. Debemos ver lo mejor en las personas que nos rodean. Esas personas son los mejores amigos, así sean enemigos. Porque si no, quedamos esclavos de eso y nunca vamos a poder ser castos. Prueba de aire. Quien no aprende a vivir dentro de los pobres, quien no aprende a despojarse, quien no es capaz de despojarse de lo único que tiene, quedará esclavo de la prueba de aire y siempre le estará faltando algo, algo le faltará. Tiene casas, tiene carros, tiene hacienda. Pero algo le falta, porque fracasó en la prueba de aire y la mente siempre le dirá, debes tener más, debes ampliar más, debes abarcar más. Fracasado en la prueba de aire. Entonces, debemos aprender a tener lo que Dios nos socorre y tener esa convicción que el día que Él nos quita algo, seguimos siendo las mismas personas, nada nos ha quitado. Bien, allí tenemos parte de la joya 33. Las tenéis en el libro del maestro Teófilo Bustos, Colombo venezolano, o conocido en el mundo de esoterismo como Lakshmi Daimon. Moisés, Cristo del sistema solar de Ors. Hay un Moisés por sistema solar de Ors y muchísimos cristificados. Esta joya la da el maestro y algo clave que enfoca es la famosa confirmación. Vemos que en algunos cultos religiosos van a hacer la confirmación de pequeños y en algo sirve pues aquello, pero ya la real confirmación nos orienta en una persona que está haciendo su carrera de Dios-Diosa, su iniciación escalando las 3 montañas y en ese proceso de inicio. Si la persona no practica 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, tantra, suprasexualidad y Vajroni Mudra sin derrame de Lenseminis, meditaciones de muerte de Posilge o de virtualización y las obras positivas por las demás personas, quienes quieren cristificarse el sacrificio, es decir, obras de caridad más intensas por la humanidad y vitalicias, entonces no asciende su carrera iniciática espiritual, no asciende sus 3 montañas. Estudia allí el libro de el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo mexicano, donde nos orienta claramente ese mapa, o llamado también en esoterismo Samael Ambeor, Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, hombre Cristo Dios, resurrecto, reencarnado, inmortal. El maestro tiene un cuerpo físico de más de 4000 años de edad, Samael Ambeor. Bien, entonces nosotros cuando practicamos estos 3 principios, estemos en la institución que estemos o no estemos, vayamos al culto religioso que vayamos o no vayamos, simplemente desde tu cuerpo, casa, cuerpo físico que es tu institución, ese cuerpo que tienes, ¿dónde vive usted? Vive en ese cuerpo es su institución, su microplaneta, su casa, su vehículo físico, allí está viviendo. Desde el lugar donde vive su cuerpo, practica estos 3 principios y asciende al reino de los cielos, ya los mundos nirvánicos, quiere algo más exaltado, a la cristificación, sin necesidad de integrarse o ir a ninguna institución física samariana o a ninguna institución dentro de la noche samariana de arte, ciencia, filosofía, mística, religaria o suprapropoliética, o sin necesidad de asistir en el planeta a ninguna orden religiosa o culto esotérico. Eso le va a servir aquello si es que va y practica igual estos 3 factores, avanza más rápido,
de lo contrario más enreda y se echa karmas. Por otro lado, le va a servir asistir a las instituciones, representarlas o ser integrante de ellas para avanzar más en lo que es su proceso de enriquecerse, volverse un rico, un millonario, y hasta un billonario y hasta un trillonario en Dharma, en dinero cósmico, allá en los cielos, que haga tesoro en los cielos y que de eso repercuta acá para este mundo físico, más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva y su avance iniciático. Para eso sí sirve integrarse dentro de instituciones gnósticas o a su vez instituciones de la gnosis universal existentes en el planeta. Tao, Zen, Yoga, Rosacrucismo, catolicismo romano, ortodoxo, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishnamurti, sedes blavatskyas, etc. Si la persona pues va a practicar las obras positivas por las demás personas, le conviene. También integrarse a instituciones le va a servir para que haga relaciones sociales, relaciones de negocios, de compras, de ventas, relaciones amorosas también, puede establecer pareja o parejas. Para eso claro que le sirve las instituciones gnósticas samarianas y las instituciones existentes en el planeta, donde se congrega gente y pues hace y desarrolla sus habilidades sociales. Y a su vez le va a servir como un gimnasio psicológico para que si está eliminando el ego, pues avance más, caso contrario se enrede más. A su vez, obviamente, en las sedes samarianas, ya de órdenes religales, academias, universitarios de suprapropolética, como están consagrados estos lugares, son soles espirituales, entonces allí se asientan fuerzas espirituales superiores, donde claro que cuando llega, usted se carga de esas energías átomos superiores y lleva, y también comparte e impregna de átomos de lo que es usted aquellos lugares, y también se va a impregnar de los átomos positivos o negativos de la gente que va conformando aquel grupo, directivos, congregados, compañeros, compañeras que se integran, y eso también lleva aquello y deja también aquello en las demás personas. Pero si la persona cree que asistiendo a misa, por ejemplo, todas las semanas en las religiones, se va a ir para el cielo, nunca se va a ir así para el cielo. Le sirve, le va a ayudar, pero para irse realmente a vivir en el reino de los cielos hay que practicar estos tres factores. La transmutación, clave públicamente para la humanidad, dada por Samuel Ambeor: te juntas por amor a la pareja en el acto sexual. Allí se pide salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, bendiciones en todas las áreas de la vida, eliminación del ego, virtualización, eliminación de falsas personalidades, y luego de ese goce de la dicha sexual se desconecta la persona sin eyacular, sin botar, sin derramar, sin sacar, sin emitir ni una sola gota del enseminis jamás en la vida. Entonces allí la persona va cumpliendo el sexto mandato divino que va orientando: no fornicarás, o sea, no derramarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas. Que Dios te bendiga, sed castos, sed espíritus eternos de Shoy, de Dios. Va creando cuerpos solares, lejos de adulterios, traiciones y fornicaciones, obviamente. Ve de allí al gnóstico Krishna, cristificado, practicando los misterios tantras sexuales del amor, con sus 16.108 parejas. Ve al rey David con sus matrimonios, sus parejas, y también con sus novias enamoradas o llamadas concubinas, o la princesa Draupadi practicando los misterios del arcano AZF, alquimia, con la princesa Draupadi y sus 5 maridos. O a su vez el caso del rey Pando con sus parejas, Kunti Madri, y también disfrutando de la dicha amorosa sexual con los dioses celestiales, y obviamente su marido Sabía, avalados todos por Dios. De allí nacen los 5 Pándavas. Estudiar el Mahabharata y el Bhagavad Gita, os recomendamos. Ve también el caso de Jesucristo, hombre Cristo Dios resurrecto, que desde su soltería practicó los misterios tántricos y sexuales por amor y para amar. Ya en tierras de Jerusalén y en Egipto con la vestal del templo, revisad el capítulo
38 y más de Samuel Ambeo, libro Misterios Mayores, y otro libro más, El Matrimonio Perfecto, entre otros. A su vez, el maestro Francisco de Asís también, que logró su cristificación en el entonces con una pareja de Kini. O tenemos al maestro gnóstico Sivananda dentro de las instituciones gnósticas samarianas, discípulo de Samuel Ambeor, que igual siendo soltero siguió practicando magia sexual. Otros casos, como cuenta el Avatara, la Madre Teresa de Jesús practicando los misterios del amor desde su soltería con el sacerdote Juan de la Cruz, ya cuando eran clérigos de cierta orden religiosa. Y así muchísimos ejemplos más. Entonces, si se practica estos tres principios que hemos visto, los tres factores, uno logra su autorrealización íntima. Por otro lado, las instituciones de la gnosis samariana, o instituciones en general, con algunas mínimas excepciones, podrían a la persona enjaularle, encarcelarle sutilmente y más bien retrasarle su avance iniciático. Entonces, obviamente, en los libros de los dioses diosas hay que ver dónde está su magia negra, dónde está su mal manejo de virtudes, dónde está su falsa personalidad y dónde está lo más superior de sus leyes y la conciencia más exaltada. Vemos que los dioses diosas en los cielos, en las tierras, en los mundos, según nos orienta la sabiduría, tienen instituciones. Y también hay iniciados, iniciadas, discípulos, discípulas, instructores e instructoras que también se representan instituciones. Los dioses en los cielos igual crean instituciones de logias blancas, pero ellos ponen sus leyes de acuerdo a sus conveniencias. Como dice un dicho por allí, cada quien jala agua para su molino. Entonces, obviamente, en el caso de los dioses también se da así, en los cielos. Hay varias instituciones de dioses cristificados de logias blancas, y cada quien, de acuerdo a lo que dictamina, ya sea su conciencia en lo más exaltado, o su mal manejo de virtudes, o su ego, falsa personalidad, si aún tienen ego. En el caso de los cristificados sería su mal manejo de virtudes, porque ellos ya no tienen ego ni karma, establecen leyes. Pero hay leyes falsas, que no sirve obedecerlas, porque más bien le traen karma a quien las obedece. Y a la vez, por medio de esa obediencia mal manejada, la persona enseña una sutil magia negra que emerge de sus propios maestros espirituales y que las estampa en los cerebros de los discípulos o discípulas que se integran, y a su vez perpetúan ciertas sutiles magias negras salidas de esas virtudes de los dioses diosas en la humanidad generación tras generación. Y eso obviamente jamás conviene obedecer. En el mundo físico tridimensional igual. Las instituciones que van creando los líderes religiosos van de acuerdo también a ciertas conveniencias de aquellos directivos, directivas. Por eso, en una institución donde llega usted, tiene que ir directamente a las leyes, a la Constitución, y toda institución tiene que mostrarle tal cual todas sus leyes. Así como en un estado de un país igual, le muestran sus leyes, tiene una Constitución, entonces usted en las instituciones samarianas que vaya, pida que le den la Constitución, para que comience a revisar, examinar minuciosamente a la luz de la conciencia cada una de las leyes que allí cumple, cada uno de los juramentos que allí hace, ya ver qué es conveniente obedecer y qué es lo que jamás va a obedecer porque no le va a convenir, y más bien se va a echar terribles karmaduros y propagar magias negras sutiles, como ya vimos anteriormente. Y a su vez también va a revisar, claro, las leyes más exaltadas y lo más superior de la conciencia de su dirigenta, para eso sí, pues, continuar y propagarlo, porque eso sí conviene, ya que es magia blanca conflictiva. Bien, ahora analicemos de esta joya 33, donde está ciertos detalles que son producto del ego del maestro Teófilo Bustos,
o ya ego del Bodhisattva del Lakshmi Daimon, o a su vez equivocación del dios Lakshmi que encarnó también el Bodhisattva. Para eso hay que diferenciar si es que en esa convivencia, ¿quién dio la convivencia? Únicamente la humana persona o Bodhisattva, que se lo llamaba Lakshmi Daimon. El Bodhisattva igual encarnó la fuerza crística, los misterios del divino Daimon, se autorrealizó, se hizo un dios. O a su vez entró allí en ese instante su padre Lakshmi y expresó sabiduría. O a su vez entró allí el Cristo, que también lo encarnó y expresó su sabiduría. Entonces hay que diferenciar también en las obras dónde están todos esos detalles. Vemos una primera equivocación que va por allí, donde dice que la humanidad ha caído a causa de la desobediencia. Obviamente eso tiene parte de lógica, pero es una mentira y una falsedad. ¿Por qué se torna así? Porque ya sabemos que la caída edénica, como nos enseña su superior y el nuestro, que es Samael Aun Weor, fue por la eyaculación de la Enseminis. Allí, como dice Levítico 15, cayeron una inmundicia espiritual quien derrama el semen. Revisa Levítico 15. Entonces ahí vemos un error, por ejemplo, que puede ser en este caso si el maestro Teófilo Bustos o el Bodhisattva de Lakshmi Daimon ya no tenía ego, porque está orientando en el año 1999 o año 37 de Acuario. Si ya no ha tenido ego, entonces ¿quién cometió ese error? Obviamente ese error cometió la conciencia del Bodhisattva, o sea, él mismo con su conciencia mal manejada. Me faltaría más estudio, más investigaciones, etc. Acordémonos que el Lakshmi Daimon es el Moisés del sistema solar de Ors, quien ayuda al final de las razas, a los avataras y a las humanidades. O sea, tiene una jerarquía extraordinaria en ese aspecto. Pero igual hay una equivocación. Si vamos a los libros de Samael Aun Weor, le contradice a su discípulo. Y a su vez su discípulo, Lakshmi Daimon, le contradice a su maestro Samael Aun Weor. A ver quién mismo tiene la verdad en ese aspecto. Bien, pero obviamente la desobediencia, vamos a analizar un poquito más profundo esta joya. La desobediencia allí en ese caso estuvo antes de la cabeza de legión de la lujuria. Porque acordémonos que esa humanidad edénica no tenía ego, no estaban caídos. Entonces por eso decimos que tiene parte de lógica. Al no estar caídos, entonces ellos no tenían ni cabeza de legión del orgullo, de la ira, etc. No tenían ego. Entonces, ¿cómo es que el primer pecado es la desobediencia? Pero si sabemos que si la persona pierde la energía en la Enseminis, comienza recién a crear egos. Eso hablan de una humanidad que no ha tenido egos, o sea, una humanidad edénica. En el caso de una persona en estos tiempos, que sea adolescente, igual si lleva la masturbadera o más adelante pierde la energía, igual ya trae el ego de un ciclo de 108 vidas. Pero estamos hablando de esa humanidad de la raza lemúrica antes de que cayera, que antes venían de la raza proto-hiperbórea y antes de la protoplasmática, no tenían ego. Entonces, ¿es el primer pecado la desobediencia o no es? Uno de los primeros pecados, claro que es la desobediencia, pero la equivocación que tiene allí el Bodhisattva es que dice que la caída edénica fue a causa de la desobediencia, y eso es falso, eso es mentira. La caída edénica fue a causa del derrame del Enseminis, a causa de la fornicadera. Entonces allí quien no se arrepentía y no se corregía, sino seguía sus prácticas ya de tantrismo negro, con eyaculación del Enseminis, sistema mal heredado al reino animal, iba saliendo de las 33 cámaras de los cielos y físicamente iba perdiendo sus poderes internos y quedaba como el común, así sea un dios exaltado o diosa. Entonces la caída de la humanidad se da a causa de ¿qué? De la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La pérdida o eyaculación de la Enseminis. Claro que hay otro tipo de fornicaderas, mentales, emocionales, instintivas, etc. Pero una de las peores es el derrame de la Enseminis. Revisad el Levítico 15 como ya vimos por allí.
Ahí aclara cómo queda una persona cuando comete aquel error. Bien, entonces ahí ya nos dimos cuenta de un error en la joya. Si el maestro Lakshmi Daimon, obviamente Lakshmi ya no tiene ego, el Bodhisattva, el hijo de Lakshmi, que se llamaba Yama, en cédula consta así, Teófilo Bustos, o maestro Teófilo Bustos le puedo decir, o maestro Lakshmi Daimon, o el Bodhisattva de Lakshmi Daimon, o el hijo del dios Lakshmi. Si en ese entonces ya no tenía ego, ahí vemos un mal manejo de virtudes del maestro, si que ya no tenía ego. Ahora, si aún tenía ego, obviamente producto de su ego, o producto de su falsa personalidad, si aún tenía falsa personalidad, queda ese error allí en una joya. Entonces obviamente eso hay que pulir y desechar, botar, porque no sirve seguir perpetuando esos errores. Pero por otro lado, vemos que uno de los primeros errores de la humanidad es desobedecer. Eso sí, uno de los primeros errores. Porque ya vimos, en ese entonces la humanidad no tenía ego. El ego va creando después de que derraman la energía, la fornican, recién comienza a crear las 7 cabezas de legión, el ego, obviamente. Ahora en este caso, acordémonos del famoso órgano kunda activador que nos da el maestro Samalambeor. Cuentan que esa humanidad también de la Lemuria le conectaron el órgano kunda activador. Lo sacaron los dioses cristificados gnósticos, algunos de ellos a desatiempo, y se echaron carmazas, y de eso quedó los gérmenes del ego ya en toda la humanidad. O sea, así no eyaculen su enseminis, no lo derramen, se ve una manera que pueden los dioses hacer por equivocaciones que se desarrollen en las personas a causa de no sacar el órgano condartivador. Ahora pregúntese más profundamente. Lucifer allá en los cielos dice que alguna revuelta de esas del diablo, pero Lucifer era un dios y hasta cristificado, y obviamente tendría dentro de él también misterios muy impresionantes de energías que encarnó, pero él no tenía ego. ¿Cómo se cayó espiritualmente? Si se cae espiritualmente cuando se derrama el enseminis, como enseña el maestro. Ahora, acuérdense que los mundos internos, astral y más, puede igual tener allí el acto sexual con cuerpos espirituales, cuerpo astral, mental, causal, etc. Y como vive acá, allá en otras dimensiones puede salir y tal igual. En ese caso, Lucifer tenía cuerpos espirituales y comenzó allá a derramar su semen del cuerpo vital, astral, o causal o mental. Obviamente ya cayó ya espiritualmente a causa de eso. Pero a su vez, si no fue la caída en ese aspecto de allá, ¿cómo es que cae? Si solo fueran las caídas con cuerpo físico de carne, sangre, hueso, entonces obviamente él tenía que tener cuerpo físico, reencarnarse en el planeta y recién caerse. Pero el caso de él se dio que se cayó desde el mundo astral, mental y más, y les hizo guerra a los dioses allá. Michael le puso el alto y lo lanzó para ciertos lugares. Cuenta que lo lanzaron también para acá, para el planeta. No podían lanzarle para otro lado, para otro lugar. Y el planeta Tierra cuentan que deportan a un montón de dioses caídos de muchos otros lugares. No podrán deportar a otro sitio, a otro lugar, y no únicamente acá al planeta, o sí deportarán a otros lugares, a dioses caídos. Bueno, entonces en este caso vemos que también Lucifer en los cielos, acordémonos que Lucifer nada tiene que ver con Cristo Lucifer de Dios. Cristo Lucifer de Dios es una energía que se desdobla del Espíritu Santo y que los dioses más exaltados encarnan esa energía. Uno de ellos es Lakshmi Daimon, él es el mismísimo Cristo Lucifer, como de ver en sus videos. Tiene los misterios trascendentales de los cielos, los mundos y los infiernos. Otro es Jesucristo, otro es Samalambeor, otro es Jehová. Jehová es un Cristo Lucifer de Dios, o sea, un portador de la luz. Un Prometeo, claro que es un Cristo Lucifer de Dios, un Jehová, un Vishnu, Brahma, Krishna, etc. Bien, entonces una es la energía de Cristo Lucifer de Dios y otro es Lucifer, el ángel Dios caído, que se volvió un demoniazo y donde está ahora encarcelado en ciertos infiernos de la luna, vencido por Samalambeor en ordenanza de los dioses celestiales.
Ahí está Yahvé, también el ángel Dios caído, Yahweh. Y acordémonos que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente es Yahvé, Yahweh. Bien. Entonces en ese aspecto vemos que Lucifer en los cielos igual primero desobedeció, porque él era ya un ser autorrealizado, cristificado, Dios. Y tenía, por algo se llamaría Lucifer también, pues tendría encarnado esas energías de Cristo Lucifer de Dios, pero luego al caerse espiritualmente, al echar la piedra, derramar el enseminis, persistir en su pecado, en la fornicación, se desvió totalmente y no decidió quedarse como paisano común y corriente, sino transformarse en un demoniazo, y lo hizo. Pero el primero desobedeció. Y luego, a causa de la eyaculadera del enseminis que se le dio, en el caso de él ya desde dimensiones superiores, fornicó con esos cuerpos espirituales, derramó su enseminis, entonces ya, y no se corrigió, se transforma totalmente, va perdiendo sus poderes espirituales, rodando de las cámaras, y obviamente los dioses le sacaron de cámaras de los cielos, de cámaras superiores, aones 13, 12, 10. La logia negra tiene sus templos, orienta a Samuel Ambeor desde un mundo mental para abajo, hasta los mundos infiernos. La logia blanca de Dios tiene sus templos también, desde los mundos infiernos hasta el mundo mental, pasa al mundo causal y sube a los 13 aones y pasa a los ains. Entonces allí vemos que uno de los primeros errores que se van tornando después pecados es el desobedecer. Y luego las caídas espirituales de las humanidades, ya en las tierras, ya en los infiernos y en los cielos, se da causa directamente de lo que es la fornicación o el derrame, eyaculación, emisión del enseminis. Si la persona no se corrige en ese aspecto, va a quedar en nada de su obra espiritual. ¿Ve? Bien, acordémonos ese detalle en la joya 33 del dragón amarillo, en los mandatos del sol. Se torna allí en ese aspecto mentira, porque el maestro enseña allí que la caída espiritual fue a causa de la desobediencia, y eso es falso. La caída espiritual, como ya vimos, fue a causa de la fornicación, del derrame del enseminis. Y a su vez, obviamente, la desobediencia fue uno de los primeros errores cometidos. Al desobedecer, los dioses se generan karma, las humanidades iguales, pero no por eso cae espiritualmente, sino se genera karmas. A su vez, obviamente, en esos inicios la raza lemúrica, aparte del famoso órgano convertiguador, no tenía ego, entonces no tenía cabeza y legión de la lujuria, no tenían egos de desobediencia. Entonces, ¿cómo es que desobedecen? Lo que pasa es que van creando ya ciertas falsas personalidades de los dioses de desobediencia en los cielos o en las tierras. Van creando ciertas falsas personalidades de desobediencia y de lujuria, y por ende otra es crear el ego, ya cuando la persona fornica y comienza a crear las cabezas de legión. La fornicadera es como un abono para que el ego surja, y ahí están los mismos gérmenes para que aquello se desarrolle. O sea, más o menos como el átomo. Del átomo salen bombas atómicas que destruyen, dañan a la humanidad, pudieran dañar y dañan, pero del mismo átomo salen cosas muy positivas. Bien, vamos por otro lado en el sentido de las instituciones. Ya vimos parte de las instituciones. Los dioses ponen falsas leyes y eso esclaviza. Es mentira que una persona, si no está dentro de una institución, no se va para el cielo. Eso es falso. Los dioses, de acuerdo a sus conveniencias, van estableciendo ciertos patrones, ciertos dogmas, falsas teorías, obviamente para acaparar pueblo para su bienestar. También en pos de ayudar y dar misión a la humanidad, eso es parte de la virtud, pero la virtud mal manejada comienza a buscar adueñarse de los cuerpos de las personas, de los congregados. Y a causa de ciertos miedos, entonces ponen ciertas leyes falsas, dogmáticas,
y comienzan a esclavizar a la gente psicológicamente. Los otros u otras se dejan esclavizar. Entonces mejor es liberarse de esos errores cometidos por los dioses. Si tú estás en una institución samariana, sea la sigla que sea, no importa. Simplemente estás en la gnosis samariana del planeta Tierra. En tal colegio, universidad o escuela iniciática. Pero la institución nunca te va a autorrealizar, jamás en la vida. Si no se practica la persona los 3 factores de la revolución de la conciencia, estés dentro de la institución más exaltada samariana o estés fuera, estés en la mejor religión del planeta, o estés fuera o en la orden esotérica, la más exaltada, si no se practica estos 3 principios, nunca se va a autorrealizar usted, nunca va a ir a vivir directamente en el reino de los cielos, porque no está desde su institución cuerpo físico emitiendo esa obra interna. Igual la persona va a ir para el infierno, va a ir para la involución, pero va a tener un mejor estatus en la rodada palaverna. ¿Por qué? Porque se va siquiera ganando dharma, si está dando instrucción, misión, o de sacerdote misionero, ungida. Ahora, si la persona llega solo a perder el tiempo y fregar a las demás personas en las instituciones, peor, va a echarse más karma. Vaya y haga obras positivas mejor, gánese siquiera dharma, que eso le sirve así no se autorrealice. El dharma le sirve en todo lado, para los cielos o para los infiernos. Ahora, por ejemplo, te ponen amenazas en ciertos juramentos dentro de las instituciones. Y eso puede ser en toda institución, de república, puede ser de colegios, universidades, ejércitos, instituciones religiosas, políticas, no samariana, o de negocios, etc. Tú tienes que ver qué vas a jurar. Y si eso no te conviene jurar, pues no juras. Porque al ir a jurar un montón de barbaridades y en el nombre de Dios, queda sometida a la persona a que eso lo cumpla. En el momento que no lo cumple y descumple lo que juraste, te echaste karma. Y obviamente te echaste. Y también se echaron karmas las personas que te hicieron jurar aquello, y más si todavía sabían qué tipo de juramento es. Entonces por ello, por ejemplo, cuando vayas a pasar en cámaras superiores a la gnosis samariana, puede ser en primer nivel o puede ser en segundas, terceras cámaras, orienta que te pongan sobre la mesa de estudio los juramentos que vas a realizar antes que los jures. Y comienza a estudiar minuciosamente ese juramento, a ver si te conviene hacerlo o simplemente no lo haces. Porque ya si estás en pleno ritual de iniciación y al emocionalismo quieres pasar a otra cámara, vas a jurar ese rato lo que más quieras. Como una persona o personas que al casarse están emocionados y rápido pueden jurar lo que sea. O sea, no te conviene hacer eso. Entonces mejor en los cursos prematrimoniales, por ejemplo, en ese caso, a ver qué va a ir a jurar en el registro civil, en el rito religioso, etc. Y si le conviene, jura. Si no, haga un matrimonio en unión libre, bendecidos por Dios. Y establezca sus propios juramentos de acuerdo a su conciencia, y eso puede ir a jurar. Bien, entonces, por ejemplo, un juramento que te ponen por decir es que quedas a la vez obligado a que nunca cuentes los secretos de la orden. Por ejemplo, las develaciones que te sean dadas de la orden. Estás prohibido de contar eso en un falso juramento en ciertas instituciones, por ejemplo en la gnosis samariana. Pero piensa qué te están haciendo jurar. Analice usted en qué es lo que va a ir a estar jurando allí. Si lo jura eso a letra muerta, en el momento que usted está compartiendo un libro de Samael Aun Weor, te echanse karma, porque eso es un secreto de la orden. ¿Por qué? Porque en segunda cámara simplemente estudiamos libros de Samael Aun Weor. Y cuando tú juraste, obviamente, que no ibas a develar un secreto de la orden, esa es una orden de segunda cámara.
Y si ya compartes un libro de Samael Beor, te echaste un karma encima. Se echó un karma encima. Así esté compartiendo la sabiduría gnóstica samariana. ¿Ve? Entonces por eso es mejor despertarse y revisar qué es lo que a usted le conviene jurar y qué es lo que no le conviene a usted jurar. Y si no le conviene jurar aquello, mejor no se meta. Ahora, por ejemplo, vamos a ver esos juramentos si están tan conscientes o no están tan conscientes. Ya que estamos hablando de una joya 33 del dragón amarillo, y obviamente es una de las más exaltadas. Bueno, antes de proseguir con eso, acordémonos que Lakshmi Daimon es uno de los primeros dioses que a la vez se va contra ciertos otros dioses y comienza a sacar públicamente los secretos de las 33 joyas del dragón amarillo, porque eso no te lo dan así nomás las logias blancas. Y a ver qué le costaría al maestro allí en los cielos para que pueda entregarnos esa sabiduría tan impresionante. ¿Veis? En este caso, los dioses se ponen algunos, los que no tienen ego se ponen medio celosos o como celosos de la sabiduría. No se les podría decir celosos porque ellos no tienen ego. Caería uno en una mentira. Pero sí se ponen como celosos. ¿Ve? Ellos en la sabiduría, no sé si se acuerdan de que la palabra gnosis simplemente es sabiduría, conocer de conoceres. El superior de todos, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, simplemente da la sabiduría a quien quiera receptarla. No te pone un montón de trabas ni candados para que llegues a saber cómo se crea un planeta. Tal vez te ponga un poco más forzada la situación de cómo hacer, cómo manejar totalmente la energía solar, en sí, cómo hacer bombas solares. Eso te lo puede poner un poco más de freno. Cómo hacer cuerpos de virus, bacterias, parásitos. A su vez pusieron freno allá, pero el resto de sabiduría te la da. Cómo hacer un planeta, cómo tú emerges a una carrera de dios-diosa. Estas 33 joyas del dragón amarillo igual te las da sin ningún tipo de traba. Pero para que una persona llegue a tener una joya del dragón amarillo, un saber de una cámara 33, ¿qué tendrías que pasar? En sabiduría iniciática, no en instituciones únicamente, sino en sabiduría iniciática, tendría que pasarse usted siquiera unos 30 años o casi 40 para que llegue a una cámara 33, que sería eso por allá, por las tercera montaña, revisar las 3 montañas de Samael Beor. Entonces la persona, si no se inicia en órdenes esotéricas, en lo físico o interno, nunca va a tener ese tipo de sabiduría. Puede morirse el ciclo de 108 vidas con tantos cuerpos y nunca va a alcanzar ese saber de cámara 33. Pero los Cristo Luciferes de Dios, que nada tienen que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, los portadores de la luz, le entregan allí nomás la sabiduría. Ese es el caso de Lakshmi Daimon, que se atreve como portador de la luz irse contra órdenes de ciertas logias blancas y decir: tomen allí las 33 joyas del dragón amarillo. Ahora, en su sapiencia de maestría, como Lucifer de Dios, luz y fuego, obviamente lo de una convivencia. Al dar una convivencia a puerta cerrada para élites secretas de segundas, terceras cámaras, entonces está un poco más velado. Pero a su vez escribe un libro que es el tomo 4 de las joyas del dragón amarillo y te dice allí: para la humanidad. Vamos a ver un poquito allí de la entrada de esta joya, que ya lo tienes en libro: para la humanidad, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Obviamente
O sea, si os quisieran tapar, todo iniciado que haya alcanzado ese nivel se transforma por hecho y derecho en un sabio y consejero de la humanidad. Por lo tanto, toda enseñanza que imparte tiene ese mismo alcance. Bueno, en otras dice el maestro directamente que este libro va para la humanidad. Pero ya si se pone a escribir un libro, obviamente eso ya no es solo para una élite de allá, sino en este caso esto es para la humanidad en general. Entonces tú en tu casa, así no seas iniciado o iniciada, ya tienes esta sabiduría de los dioses más exaltados de los cielos. Más o menos tipo como el rey Salomón. Pero en este caso el rey Salomón, para él poder alcanzar muchos conoceres y dárselo a la humanidad, él se hizo amigo de terribles demonios del Averno. Dios le dio ese poder, Jehová, y le dio ciertos talismanes de protección, y le dio el poder de dominar a los demonios más perversos y ponerlos a su mando. En ese caso el rey Salomón, con ese poder, en su infinita sapiencia, se hizo amigo de los demonios más terribles. Al hacerse amigo, les sueltan sabiduría de cuando ellos eran dioses. Y al tener esa sabiduría de cámaras 33 y más, entonces, ¿qué hace el rey Salomón? Archiva esa información, va a sus meditaciones, saca lo más positivo, la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, el resto lo desecha y ya se queda con una sabiduría de los dioses más exaltados. Aún sin haber llegado tal vez a cámara 33, igual usted lo puede hacer. El elixir de la amistad es terrible. Samalambeo lo hacía, él se hacía amigo también de demonios. Bueno, él era un maestro de cámara 33 y más, pero a su vez tenía amigos magos negros, brujos, y le enseñaba también pues cosas. Entonces el maestro tenía sabiduría de los cielos, los mundos y los infiernos, obviamente. Entonces ahí tiene, por eso dicen que la sabiduría está botada en el suelo, y si la persona no es humilde nunca la va a recoger, porque por un lado no se va a atrever, tal vez por ciertos egos de miedo, a recogerla en esas condiciones, y por otro lado, a causa del orgullo, nunca la va a ver, pues nunca la va a tener por allí. Bien, vamos a ver allí los juramentos. Bueno, y si usted está aquí en esta cámara, por algo llegaría, pues usted en una cámara también. Está esto para toda la humanidad, pero que llegue a la cámara. Ahí va. Te ponen el juramento: yo, nombre y apellido, así lo juro por el honor y por la vida. Imagínate por lo que estás jurando, por el honor y por la vida. Pero ¿qué te han hecho jurar? Juras y prometes por el honor y por la vida guardar bajo el secreto más absoluto las revelaciones que recibas y todo lo que te sea dado como secreto de la orden. Entonces, cuando tú entras a esa cámara es secreta y todo lo que allí te dan es secreto. Si tú hablas de algo que hablaron en esa cámara, ya te fuiste contra el juramento. Ahora vamos a ver qué hacemos en segunda cámara. Estamos en Joya 33. En segunda cámara hacemos 7 rituales especiales. Esos 7 rituales son con unción. La segunda cámara simplemente es una iglesia gnóstica del antiguo Egipto, donde hay rituales egipcios y rituales cristianos. Entonces vamos a ver qué rituales tenemos. Del 1 al 7º grado son rituales que salen ¿de dónde? Del libro egipcio de los muertos. Samael Ameor o el maestro Víctor Manuel Gómez estudiaba estos libros. También acuérdate que él es de la gnosis del Rosacrucismo del maestro Viracocha. Por ende, Viracocha en su juventud le dio el saber de la sabiduría en las instituciones allá en Colombia, y él aprendió, pues ahí practicaban también ciertos rituales que salen del antiguo Egipto. Bueno, entonces obviamente el maestro también a su vez le estudia al maestro Aleister Crowell. Muchos le tienen terror a ese maestro,
Él era maestro del maestro Viracocha o del doctor Arnoldo Brunheller. El maestro Arnoldo Brunheller hay notas donde orienta que fue a recibir sabiduría de él. Ahora lo que pasa es que el maestro Aleister Crowley cometió ciertos errores como bodhisattva. Entonces, a su vez, cuando cometen errores los bodhisattvas, les cae karma duros. Si no se corrigen, se van desviando. Pero nos deja un libro gnóstico extraordinario como es el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? Ahí tienes casi todos los 7 rituales que hacemos en segunda cámara. Entonces, obviamente, si haces este juramento que estamos viendo allí, y tú vas a dar los rituales de la segunda cámara, compartir algo de eso, y has hecho un karma. Así esa información esté en la humanidad, porque el libro egipcio de los muertos es de dominio público. Nadie se puede hacer dueño de ese libro. Quiere, pero no puede. Entonces ahí te das cuenta que ese juramento está falso. No es un juramento verídico y no conviene que jamás lo jures, porque te vas a echar karma el rato que juras y luego vas a compartir los mismos libros de Samuel Ambeor, porque las revelaciones que recibas y todo lo que te sea dado como secreto de la orden, que estudiamos en segunda cámara, todos los libros de Samuel Ambeor. Y si tú haces el juramento y vas eso a darlo a la humanidad, entonces lógicamente te vas a echar karmasas. ¿Por qué? Porque se hizo un juramento falso. Entonces ese juramento hay que disolverlo ante los dioses de la ley divina y consagrarte bajo un nuevo juramento consciente y real. Vamos a ver un juramento consciente y real en ese aspecto. Si hay preguntas sobre el tema pueden ir enviando, obviamente a la sede ya online, ya físicamente. Y a su vez a continuar analizando esto tan profundo que estamos viendo. En la liturgia Net Pax Luces, que está de la misión solar instruccional de la resurrección, que es una recopilación de las demás liturgias que ha dado Samuel Ambeor, Laxmi Daimon y en otras instituciones, tienes este juramento. Hay entrada en las oficinas virtuales y anhelas, te gusta, y puedes tener esta liturgia en casa. Utilízala con praxis de 3 factores para que analice, ya que llegó aquí a la Universidad Coradi y estamos en la joya 33 del dragón amarillo. Es una información de la más exaltada de los dioses, de allá de los cielos. Pero bien, vamos a ver allí un juramento consciente que usted sí lo puede hacer y le conviene hacer cuando pase a segundas cámaras y no le va a traer karma. Y si esto le trae karma, obviamente hay que perfeccionar más este juramento para que sea algo consciente. Ya, vamos al primer juramento. ¿Qué te obliga el ego de los maestros, de los dioses diosas, su falsa personalidad o mal manejo de virtudes jurar? Te obliga a que jures esto. Juras y prometes por el honor y por la vida guardar bajo el secreto más absoluto las revelaciones que recibas y todo lo que te sea dado como secreto de la orden. Eso es un juramento falso, porque al hacer eso estás impidiendo que la sabiduría de Dios llegue a la humanidad y queden ciertas cúpulas de cámaras incluso espirituales y ciertos dioses diosas se aprovechen de esa sabiduría y esclavicen a sus discípulos, les metan miedo y hasta les maten, como hacían en el antiguo Egipto. Allá el que entregaba la sabiduría del sagrado arcano lo masacraba, no porque Dios, la energía universal de los cielos, quería matarlos, sino porque se inventaron algunos dioses, diosas, ciertas falsas leyes y la introdujeron dentro de las órdenes egipcias. A ver si esas falsas leyes fue dada por algunos dioses diosas o dada por la logia anticrística que les llegó a los cerebros de ciertos dioses diosas y que aún tenían ego los otros y a causa de su ego lo plasmaron en falsas órdenes creyendo que esas leyes les mandaba realmente un dios más exaltado.
Entonces en este caso, allí mataban al que decía, vea, oye, usted para irse para el reino de los cielos, tenga el acto sexual y no derrame el semen. Si usted eso le avisaba a la humanidad, simplemente que cuenta el maestro Samuel Ambior que le decía. Allí revisaban los libros, cuenta que le mataban, le sacaban el corazón, quemaban el cuerpo. Lo de cremar está bien, es hasta más higiénico, pero no puedes matar a la gente porque hay un quinto mandato, no matarás, les echan karmas. Bueno, esas cenizas eran echadas por allí. ¿Y quién manda a matar? Porque des el sagrado arcano públicamente. A su vez, enseñar las meditaciones para eliminar el ego es algo de lo más sagrado para la humanidad que hay que darle. Bueno, hacer buenas obras, eso sí lo dan en todo lado. Pero estos otros secretos se lo tienen que enseñar también en jardines, colegios, universidades, escuelas. Se lo tiene que enseñar, obviamente, en cultos religiosos. Se lo tiene que enseñar en órdenes de política, presidencias de república, etc. Órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, porque es de dominio público. ¿Y qué pasa? En ciertas logias se aprovechan de esos secretos y comienzan a darle a los discípulas por gotas. ¿Para qué? Para que asciendas años en cámaras y obviamente dejes tu dinero en esa institución. Dejes tu esfuerzo, dejes tu energía, parte de tu vida para que te dé algo más. En la gnosis samaliana es diferente. Entra a los libros del maestro Samuel Ambior y ahí tienes el secreto que aquí igual seguimos compartiendo. Si quieres, te quedas en las instituciones online y físicas, que las online son parte de las sedes físicas, o si no, vaya desde su casa, desde su templo, cuerpo físico, institución, practique estos secretos y elévese para el reino de los cielos. Allá nos vemos. Ahora, si tanto quiere integrarse físicamente en las sedes, bueno, échele acá para ayudar a que la conciencia también de la humanidad siga teniendo esto. Y gánese Dharma, hágase millonario en Dharma. Que mientras más ayuda, el mayor beneficio es para uno y para usted que se pone a hacer buenas obras y compartir el mensaje por la humanidad u otras buenas obras que haga. Ahora, con pretexto de este juramento, por ejemplo, y de otros, los dioses, algunos en ciertas logias blancas, ponían un falso sistema para que mueran los discípulos antes que lleguen a tener estos secretos, porque dizque era secreto de la orden. No, eso es de dominio público para toda la humanidad, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Y si ya te quieren comenzar a pasear, no, que no estás preparado, que esto, que el otro, ya estamos en un ciclo tal y al final de un ciclo de 108 vidas, o sea, ya has vivido 107, 6 o 5 vidas atrás, cuartos de un ciclo tal. Y si te siguen con esa, entonces orienta que no es el primer ciclo de 108 vidas que vive la persona, en algunos tal vez sí. Uno ya viene de otros ciclos de 108 vidas, son 3000. Entonces ya somos conciencias de tiempos. Y si venimos de otras galaxias, de otro mundo, de otros universos, estamos recontra preparados para, obviamente, practicar y ascender a dioses, diosas con esos secretos. Y si una chispa divina que es recién creada y llega a los mundos y ya al mundo físico también, hoy tiene esos secretos, desde hoy puede autorrealizarse. ¿Veis? Con pretexto de esto, en el antiguo Egipto se daban muchas matanzas a los dioses, diosas gnósticos por parte de otros dioses gnósticos que develaban esos secretos a la humanidad, con el pretexto de secreto de la orden. Se echaban terribles karmas duros a aquellos dioses, obviamente. Por irse contra el quinto mandato, no matarás, y por buscar tenerle a la humanidad una humanidad desenergetizada totalmente, no quererle dar el secreto de que active su energía. A su vez, vamos un poco más atrás, en la antigua Lemuria, ciertos dioses gnósticos y algunos cristificados, a su vez se aprovecharon obviamente de los juramentos y de una vez comenzaron en ciertas órdenes de logia blanca a impedir que los lemures, ya después de la separación de sexos y que desde antes ya hubo manipulación en la creación de los órganos sexuales por parte de ciertos dioses. Entonces en este caso a los lemures, que ya vino la división de sexos,
Los Adanes dieron a luz a sus Evas, sus hijas. Ellas crecen, se desarrollan y te orientan que la primera pareja, que dice que no puedes tener nunca más otras porque se va para el infierno. Otra falsedad. En el caso de Adán, su primera pareja matrimonial, cuenta la sabiduría hebraica que se llamaba Lilith, revisad por allí. La segunda fue Eva, que jamás nació de la costilla de Adán, o de las costillas de los Adanes no salieron las Evas, sino salieron por sus órganos creadores femeninos, por su yoni, o sea, por su vagina. Ellas nacen, se desarrollan, una dada luz normal. Ese eterno femenino estaba incluido dentro del eterno masculino de Bela Lakshmi Daimon y Samuel Ambeor también. Esas hijas de los Adanes crecen, se desarrollan y te dan a la primera pareja, que era esa Eva, o sea, con la propia hija. El lemur adánico tenía sexo. No te están allí incentivando a ciertos actos de ¿cómo es una palabra que hay por allí? Que lo dan en nombres en libros hebreos. Actos de incesto, o realmente los padres pueden tener el acto sexual con sus hijas. Eso viene de cierta situación que se dio hasta allá en la antigua Lemuria. A su vez, en el caso de Lot, sobrino de Abraham, él tuvo sexo con sus hijas. No es que le emborracharon a él y marearon, sino simplemente él decidió transmutar su energía sexual por amor y por amar y tomar de parejas a sus hijas. Antes murió su pareja. Bien, entonces ahora se da el caso allí que por un lado te ponen mentiras en ciertos libros sagrados de la humanidad hebreos. Eso no lo puso Dios, ni lo mandó Jehová. O sea, hay que ver quién ahí se adulteró, el que escribió aquellos libros con su ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes, o la logia negra anticrística metió cuchara allí. Bueno, en este caso, la primera pareja de Adán jamás ha sido Eva, una mentira. Por otro lado, nunca la primera ya sabemos que fue Lilith. Por otro lado, nunca las Evas salieron por las costillas. Ya vemos que fue una situación de un parto natural, porque los andrógenos divinos tenían los dos órganos sexuales, un falo y un yoni, o sea, un pene y una vagina. Entonces esas falsedades, obviamente, que estén enseñando a la niñez, a los adultos o en las religiones, a toda la gente, le están enseñando magia negra. ¿Y de dónde sale esa magia negra? De ciertos libros sagrados de la humanidad que se lo conoce como Biblia. Pero tiene que ver que allí hay magia negra, hay magia blanca, hay mal manejo de virtudes que también se transforma en magia negra, y hay también enseñanzas de magia blanca, y obviamente lo más superior de eso. Entonces tiene que saber leer y estudiar esos libros. Bien, ahora, ¿cómo les manipulaban a los lemures? Que ellos no tenían que tener sexo en sus casas, porque es que se iban igual para el infierno. La misma que se da en ciertas religiones en estos tiempos, que ciertos monjes, yogis, curas, lamas, sacerdotes, les mal programan sus cerebros y les orientan que si tienen pareja o tienen el acto sexual se van para el infierno. Los otros se la creen, esa cantaleta de la logia anticrística, que la logia tenebrosa mal programa por los egos de ciertos directivos de instituciones, o a causa de falsas personalidades o mal manejo de virtudes, y les sella en los cerebros de discípulos y discípulas. Los otros se la creen, le obedecen a la logia anticrística directa o indirectamente, y se olvidan de los mandatos divinos del superior, no solo de Jehová, que es uno de los tantos dioses creadores, sino estamos hablando que se van contra mandatos divinos dados por el Padre Dios único universal, Padre de dioses dioses. Él es Padre de Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, etc. Quetzalcóatl, Cocapa, Samael Ambeor, Lakshmi, Demon Jesucristo. Y a su vez estos dioses celestiales tienen también su padre espiritual, y también tienen su abuelo espiritual, y también se deben a las energías de la Santísima Trinidad, las energías virginales del Divino Daimon y del superior, la energía universal. Entonces allí en la Lemuria les paseaban 2 días, 3 días con los cuerpos cansados
a que lleguen a un templo y recién disfruten de un acto sexual. Y obviamente les manipulaban que ese acto solo sea para procreación. O sea, los tenían como una especie de animales, como una especie de ganado o ovejas, como dicen por allá. Manejados. ¿Y quiénes hacían eso? Ciertos dioses demiurgos, creadores inferiores. Ciertos gnósticos también cristificados con almas y virtudes, u otros dioses que tenían un ego. Entonces allá tenían el acto sexual y bueno, tenían un sistema muy superior, no derramaban el semen, sino del varón, por obra y gracia del Espíritu Santo, se desprendía un esperma que fecundaba un óvulo y venía un hijo de luz. Impresionante eso. Pero luego les volvían a sus casas, a ver, otros 2-3 días caminando, pero si en ese entonces tenían naves. ¿Por qué la caminata de 2-3 días? Tenían supratecnología. O a ver si se iban en caballo, en camello, en alguna cuestión. Bueno, prosiguiendo. Luego llegaban a sus casas, obviamente viene ya el embarazo, 1 año, nacerá el niño-niña y después 0 sexo, porque es que se va para el infierno. Y así les tenían paseando a los lemures. O sea, buscaron una forma de dañarles sus órganos sexuales y manipularles únicamente para hacer crecer las humanidades, de acuerdo a su antojo, de ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes. En este caso llega un Cristo Lucifer de Dios, un Jehová, y se guerrea contra los otros dioses gnósticos, el gnóstico cristificado Jehová, el Cristo Lucifer portador de la luz, y les despierta esa humanidad y les dice: en su casa pueden tener sexo, pueden disfrutar del árbol del bien, gozar, transmuten la energía, júntense y no la derramen, y sigan su estatus divino, creen cuerpos solares, autorrealícense, escalen igual 3 montañas como da Samuel Ambeor, las da clarito Jehová. Pero a su vez les dice que les recomienda que no caigan o no coman del famoso árbol del mal, que era la eyaculadera de insémenes. No porque Jehová quería obligarles a que no eyaculen, no forniquen, no derramen o no emitan sus insémenes, sino simplemente porque les orientaba que si cometían ese error, iban a ir cayendo de los cielos de cámaras, de las 33 cámaras o más, y de sus cámaras espirituales internas iban a ir perdiendo sus poderes iniciáticos y quedar tal cual, como el común. Eso les orientaba, pero les respetaba su libre albedrío. A la vez les orientaba que si comenzaban con la fornicadera, van a salir del Edén, de ciertas órdenes de logia blancas y paraísos. Pero no porque él quería, sino porque ellos cometían ese error y ese núcleo de ángeles, dioses, diosas reencarnados vibraban con otro tipo de energía. Entonces ya no los podían tener allá, tenían que ir por otro lado. Bien, a su vez se dio guerras entre las logias, por ende llega también Lucifer, el ángel Dios caído, que no se va a dormir, pues lógicamente, Yahvé, a ver si ya estaba caído también, o Yahweh, Moloch, Andramleje, en ese tiempo ya caído Belcebú también estaría, y comienzan a orientarle a la humanidad del entonces que claro, era real pues, que era mentira lo que les estaban diciendo esa cúpula de dioses gnósticos, y que podían igual tener el acto en la casa, el acto sexual. No les estaba mintiendo la logia negra en ese aspecto, la logia negra anticrística de diferente color de piel, les estaba hablando la verdad, pero a su vez meten su magia negra y en medio de eso pues igual les incentivan a que derramen el insémenes, Entonces eso sí es parte de la logia anticrística. Bien, eso se dio en la antigua Lemuria, y todo a causa de falsos juramentos y por estar obedeciendo barbaridades a los dioses diosas. Entonces, como vemos acá, juras y prometes por el honor y por la vida guardar bajo el secreto más absoluto las revelaciones que recibas y todo lo que te sea dado como secreto de la orden, y haces echando karmas al entregar los libros de Samuel Ambeor a la humanidad. No le sirve ese juramento. Se está echando karma al hablar de rituales gnósticos, pero si eso ya vimos está en el libro de la ley de Aleister Crowell, que Samuel Ambeor lo estudiaba también. Esos rituales, a ver cómo es la liturgia del Rosacrucimo, donde estaba Samuel Ambeor, a ver si tienen todos los 7 o algunos. El primero sí, dice Samuel Ambeor, que viene de la liturgia del maestro Rosacruz Viracocha.
A su vez, ¿dónde aprende este ritual de iniciación Samael Aun Weor? Bueno, en este caso, el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que estaba en su iniciación espiritual de Tres Montañas, lo aprende de su antigua escuela iniciática de la Gnosis Rosa Cruz de Wiracocha, obviamente. También con su saber, su inteligencia y su grado de avance espiritual lo plasma dentro de la liturgia gnóstica para segunda cámara. Acordémonos que en ese entonces ni el mismo maestro Aun Weor, y en ese caso ni el mismo arcángel Samael, porque Samael ya estaba reencarnado dentro de Aun Weor, pero cuando quería, obviamente salía del cuerpo, cuando quería entraba, no se dieron cuenta. Ya en el año 1976 o año 14 de Acuario, en el Congreso de Guadalajara, México, Samael Aun Weor, el Bodhisattva, porque Samael ya no tiene ego desde hace Mahamantaras, en este caso el Bodhisattva Aun Weor, o conocido antes como maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, él ya no tenía ego, y lo devela que ya no tiene ego allá, o sea, eliminó el ego. ¿Qué quiere decir eso? Eliminado las 7 cabezas de legión, 10.000 egos, 3 furias, 12 demonios más, lo ha destruido. Bien, entonces en este aspecto era un ser ya sin ego, Aun Weor. Pero acuérdese, recién terminó de pagar karmas, quedó a tablas con la ley divina. Ya eso cuenta más o menos, si no estamos allí equivocados, en las Tres Montañas, que a esa altura ya no tenía karma. Revise la fecha de cuando ya no tenía karma de las Tres Montañas. Pero cuando los dioses cristificados ya pagan o les perdonan todo su karma, quedan sin dinero ante los arcontes de la ley divina, porque han cancelado con su dinero dármico el karma. Por ende, tienen que seguir haciendo sacrificio por la conciencia de la humanidad para ir ahorrando dinero en los cielos, dharma, y después tienen que volverse ricos, millonarios y archimillonarios en dharma para hacer caridades por las humanidades. En ese entonces el maestro Aun Weor, obviamente que ya no tenía ego, pero estaba aprendiendo a perfeccionar más todas sus virtudes de caridad, de castidad, de paciencia, de altruismo y etc. Aprendiendo a perfeccionar más sus poderes. Acordémonos que en estos tiempos el maestro igual sigue resurrecto con cuerpo físico de más de 4.000 años de edad y sigue perfeccionando sus virtudes y sigue orientando a los discípulos y discípulas de la gnosis samaliana todas estas verdades que estamos viendo pues acá en estas joyas del drama amarillo. Entonces por ahí, si personas dentro de las iglesias gnósticas quieren aferrarse a ciertos odres viejos y falsos, a ciertos jurares producto del ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes del maestro Aun Weor, obviamente que ¿quién les puede decir algo en ese aspecto? Bueno, decirles, se les puede o les pueden decir, pero allá ellos pues darán cuentas ante los tribunales de la ley divina, viendo qué hacen jurar a sus pueblos. Y si otros maestros ya con grado de maestro mismo, de misterios de fuego, de luz, siguen cumpliendo esos jurares, pues obviamente mejor vale más despertares, ¿ve? Para no echarse karmas ni hacer que los otros sigan con karmas. Bueno, entonces ahora otra situación, la misa gnóstica. La misa gnóstica que hacemos los 27 en segunda cámara, ¿de dónde viene? Viene del libro de liturgia del maestro Wiracocha. El maestro Wiracocha plasma aquella misa gnóstica y la da para la humanidad en su institución. La hacían por allá en élites de cámaras, así mismo especiales, pero eso ya lo da Jesucristo a que lo dé públicamente a la humanidad. O sea, no es ningún delito dar ese ritual a la humanidad. Vaya al libro de Pistisofía de Jesucristo, capítulo 141-142, libro que le costó una crucifixión, una muerte, y pudo resucitar físicamente para entregarnos el Pistisofía con el ritual del perdón de los pecados, perdón de karmas, karmasayas, pecados de fornicación, adulterio y más. Y ese ritual lo puede hacer para la humanidad. Sí recomienda allí Jesucristo que no se lo haga a
cualquier persona que no esté arrepentido, que no quiera regenerarse. Practíquelo con 3 factores y práctica del decálogo. Pero a su vez, ¿qué hace Marco, apóstol de Jesucristo? En su sapiencia orienta, ya pues Jesucristo orienta que esto no le demos a todos, sino igual a gente que entre a cámaras. Lo que pasa es que si le haces ese ritual a una persona, puede quedar sin karmas hasta ese momento. Y si los dioses no se percatan, o los discípulos y discípulas, de hacer eso a personas más sinceras que se han arrepentido de sus pecados, pueden echarse karmas por situaciones de que le hiciste el ritual y esa persona salió perdonada, pero en el fondo no es tan maligno. Por otro lado te echarías dharma, por un lado sí karma, pero por otro lado dharma. Bien, puedes hacerle a alguien en casos extremados, está al borde de la muerte, pero el cuerpo ya es más joven. O igual está al borde de la muerte, pero está arrepentido de las perversidades que ha hecho en su vida. Si se arrepiente, toma el ritual y hazle allí con santa unción. No es que está arrepentido, pero el mal manejo de virtudes diría, no, Jesucristo dijo que no se lo haga a nadie. A rajatabla allí, te echas karma por falta de humanidad, por falta de alma sentiente. Por otro lado, al desobedecer parte de eso se ganaría parte de karma, pero por otro lado te ganas archidharma. Jesucristo desobedeció a los dioses. A él, en ese caso hay un mandato, no matarás. Él diseñó cómo maten su cuerpo físico para pasar la resurrección. ¿Y por qué hizo eso? Porque ya no tenía más dharma, pero quería hacer más ayuda a la humanidad para dejarnos el Pistis Sofía y más ritos y más conocer de ayuda a la humanidad para el perdón de los pecados. Pero los dioses en los cielos le dirían, bueno, ¿y con qué vas a pagar esto si ya no tienes dharma? Jesucristo, un crucificado que antes tenía ego, hizo sus 3 montañas, paga las deudas de otra vida, queda tablas. Ahora entonces los arcontes le dirían, bueno, quieres dar esto, pero esto no puedes soltarlo porque te vas a ganar, porque no todavía. Entonces Jesucristo, ¿qué dice? Bueno, acá hay un brazo, una pierna, un cuerpo, transemos, inmola su cuerpo. Pero él, al participar de eso y saber de eso, se echó karma por irse contra su cuerpo físico y llevarlo a que lo mate y hacerle terrible sufrir. Pero por otro lado se ganó archidharma y transón. Misterios de la cristificación, comodín igual, se autocrucifica, coge una lanza y se manda allí al costado, 9 días sangrando. ¿Para qué hace eso? Igual. Perdón de pecados a discípulos y por otro lado para poder entregar el libro de las runas nórdicas. Entonces allí ves que la sabiduría la ocultan los dioses desde cámaras superiores y esa sabiduría la puedes dar a toda persona. Esto es más o menos como que tú nunca has ido a la escuela o tal vez fuiste a la escuela pero nunca fuiste al colegio, pero todos los pensos de los colegios, todos los pensos de un Harvard, todos los pensos de las mejores universidades del planeta, tú lo puedes tener en tu casa. Pero ¿por qué no te lo dan? Porque claro, se acaba el negocio en parte. Y por otro lado, porque hay ciertos egos de celos, envidias, de competencia de otras universidades que no tengan ese saber. Pero ese saber es libre para la humanidad, porque eso pues, energías superiores incentivaron para que haya esa sabiduría en universidades. Entonces tú en tu casa puedes tener tu auto Harvard o tu auto de las mejores universidades del planeta, tu auto instrucción y estudiar, pero nunca vas a tener un título de Harvard si no vas allá y eso está correcto. Pero la información de allá la puedes tener, estudiar y practicar, pues, lógicamente. Y asimismo, tú puedes tener la sabiduría de todas las logias blancas de los cielos, de Cámara 33 y más. Pero eso no quiere decir que tú ya seas un dios de Cámara 33. Tienes que esforzarte en tu iniciación y escalar las 33 montañas, que su padre espiritual es un dios. Ese es tu padre espiritual, no tú, no usted. Él es él y usted es usted. Usted igual tiene que escalar sus 33 cámaras y alcanzar estatus de Dios diosa. Puede pasarle de rango a su padre espiritual, claro. No ve que él antes también fue una chispa divina espiritual que estaba caído en los ciclos de 108 vidas en este y en otro planeta. Ya Lakshmi Daimon orienta que cuando salimos, cuando llegamos por primera vez a los mundos,
y pasamos por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, y llegamos al reino humans, lunar, evolutivo. Por primera vez en un planeta nos asignan un padre espiritual, y obviamente recién, pero antes tu padre espiritual, ¿quién fue? O una chispa divina igual que llegó a los mundos, se cayó, practicó después los 3 factores y se levantó espiritualmente al rango de Dios creador de semillas, universos, planetas, universos, o un ángel por allí. Pero usted puede pasarle de rango espiritual a su padre espiritual. Hay gente que se quiere perder en el padre espiritual y se olvida que tú tienes que ir a apagar la luz, el teléfono, tú tienes que organizar esa casa allí, y el que va a tener el acto sexual con la pareja que se ha matrimoniado es usted, no su padre espiritual. Entonces, por eso la persona que encarna al padre espiritual, lógicamente, cuando se expresa la humanidad, un rato llegará el padre espiritual, entrará en ese cuerpo y expresará, pero luego va a su mundo, a sus dimensiones. Si no, su padre espiritual estuviera en la cama con su propia pareja. El que está allí es usted, por eso usted es usted y él es él. Bien, prosiguiendo. Entonces, al darnos cuenta de esto, comienzan las manipulaciones. Esto es como se despiertan alguno y es como un negocio a la vez. Tienen un excelente producto y ese producto lo explotan, se hacen ricos millonarios, se hacen un comercio limpio, lejos de codicias, y tienen un dinero limpio, extraordinario. Pero si haces dinero sin pagar las utilidades debidas a los trabajadores, pues está robando. Revise ahí el Cristo social. Así esté pagando ciertas partes de utilidades, tiene que pagar todo. Entonces ahí caería un rico burgués anticristo, anticonsciente. Mejor sea un rico burgués consciente como Osiris, Ra, Krishna. Krishna tenía 700.000 palacios y con oro, diamante y más. Revise dónde vivía Odín, el rey Salomón, David, y las riquezas pues eran a la luz de la conciencia en ciertos aspectos. En el caso del rey David, pues al obedecer ciertas inconsciencias comenzó a matar gente, se echó carmazas. Dice que Dios le va a mandar semejantes barbaridades. Eso lo manda la logia anticrística, Yahvé, el ángel, Dios caído, Moloch, etc. Pero no Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Él te manda un mandato: no matarás. Y si Jehová ha cometido algún error, se echó sus carmazas. Bien, entonces ahora usted va a aprender a jurar. Ya vemos de dónde salen los rituales de segunda cámara. Tienes otros por allí que nos orienta el maestro. Por ejemplo, ¿cómo le vas a prohibir a la gente un ritual de bautismo si en toda iglesia bautiza? Y si tienes un ritual superior para bautizarle mejor a la gente, tiene que darle, pues. En la liturgia de segundas cámaras tenemos un ritual muy especial que va para la humanidad en general. En vez de solo coger y meterle un pozo de agua allí, bueno, hágale eso, métale un río, y a su vez hágale el ritual en la iglesia. Ahí está lo que a los dioses diosas, esos rituales. ¿Cómo le vas a querer impedir a la humanidad que tenga un ritual funeral dado por un avatar? Ese ritual funeral simplemente, ¿de dónde sale? Del libro tibetano de los muertos, el Toldo Bordó, algo así. Ahí están los rituales. Por otro lado, uno de los rituales más exaltados tienes ahí de tercera cámara. Hay uno que, a ver de dónde lo sacó el maestro, si del Rosacrucismo, del maestro Viracocha, o de producto de otras investigaciones. Ese es único de los más que no se ha escuchado en órdenes religiosas públicas, iglesias u otros lados. Tienes un ritual ahí de lavatorio de pies. Si eso en la católica romana, vaya y vea que lo hace públicamente un lavatorio de pies, o en la ortodoxa, y está correcto. Entonces ahí te das cuenta que este juramento no tiene lógica total. Juras y prometes por el honor y por la vida guardar bajo el secreto más absoluto las revelaciones que recibas y todo lo que te sea dado como secreto de la orden. Ahora, si vas al astral, escalas las 33 cámaras de los colegios iniciáticos, universidades iniciáticas, tienes un secreto que le va a beneficiar a la humanidad. No puedes entregarle a la humanidad porque ahí está el juramento, pero es un falso juramento.
Entonces ahí comienza el negocio en las logias blancas y por ende se exterioriza a toda orden, con excepciones religiosas, incluso políticas, sociales, y un montón de situaciones más. Porque saben que lo que estás dando es extraordinario. La sabiduría es poder, el secreto es poder. Mueve los cielos, los mundos y los infiernos. Entonces comienza el negocio de los egos, de ungidos, ungidas. Todo esto con excepciones, lo que estamos hablando. Negocio de los dioses, diosas, de los maestros, maestras espirituales. Y por ende en general, con excepciones. Y distribuyen la sabiduría en cámaras, que hasta ahí está bien, hay que ser ordenados y organizados. Pero te ponen el pretexto que lo de acá, si no pasabas lo que te hacían pasar en Egipto, nunca te lo dan. ¿Y qué te hacían pasar en Egipto? Samuel Ambeor nos cuenta en su libro la magia y las runas, que él llegó a las órdenes iniciáticas, así como estáis por acá, en orden iniciática, que estamos en kinder, jardín, escuela iniciática, hay colegios, universidades, escaladas y generales. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué quieres? Luz, sabiduría, ya pues, échele por acá, este es el camino. Va a pasar por vigas encendidas de fuego. Si ahí se mata, no dice que ha estado preparado. No es que no ha estado preparado. Ciertos dioses, diosas y dirigentes de aquella orden pusieron un sistema para que mueran los iniciados, iniciadas. Y los otros, por su afán de la sabiduría, a causa de ciertos egos de autosuicidio por un lado, y por el otro lado de valor, valentía, y otro lado ciertos egos héroes, se la pasaban por allí. Algunos sobrevivían, a ver si otros quedaban sin piernas, sin pies, quemados. Y si quedaban así, se echaban karma, tanto ellos y tanto los dioses gnósticos cristificados y algunos discípulos y discípulas, maestros que obedecían semejantes barbaridades y perpetuaban semejantes falsedades. Bueno, cuenta que el maestro se venció y pasó. ¿Cómo quedarían sus pies? Por otro lado, decían, bueno, vivió, sí, cuélguenle de un péndulo, pero a un precipicio. Si se mata, no dice que ha estado preparado. No, lo que pasa es que hicieron un sistema sutil de asesinato basado en juramentos y basado en falsedades y en ciertos egos de envidia, maldades y codicias de no entregar la sabiduría directamente. Bueno, no se mató allá, ya vamos a ver acá. Uno pase por esta piscina o río con unos buenos cocodrilos. Por ahí ponen el pretexto, no, que dice que antes les alimentaban a los cocodrilos. Simplemente les hacían que naden en medio de cocodrilos. Si los tragaban los cocodrilos, no dice que ha estado preparado, no, simplemente se venció a que lo maten. Tanto los cocodrilos como los egos de ciertos maestros espirituales. Bueno, se venció allí, no murió el maestro. Prueba de tierra. A propósito, 2 moles que los masacraban ahí a los que no se vencían. Pues. El maestro se venció, no le pudieron matar allí. Como no pudieron hacer eso, bueno, acá tiene el secreto, tome. ¿Y qué era el secreto? Tenga sexo sin derramar el semen, eso es todo. Y eso no le pudieron decir a la entrada cuando recién llegó. Oiga, vea señor, usted quiere irse para los cielos, tenga el acto sexual por amor y para amar y retírese sin perder el semen. 1. La otra, dedíquese a la meditación para eliminar el ego. Y la otra, haga sacrificio por la conciencia en la humanidad. Si quiere, venga acá, le seguimos dando esta sabiduría. Entonces ahí ven el negocio que hacía y cierta forma de asesinar y matar a propios iniciados e iniciadas que querían reintegrarse a la sabiduría, o incluso algunos dioses reencarnados que querían integrarse a ciertas órdenes egipcias. Y eso se repite en otros lugares del planeta también, no solo allá, a causa de jurar barbaridades. ¿Ve? El maestro, si no iba por allá, tranquilamente él podía autoiluminarse, en ese caso despertar en los mundos superiores, y traer los secretos, si no le daban otros dioses de institución en los cielos, directamente del Padre Universal. Tome, estaba allí, practique en el planeta. Arme su propia orden y siga adelante. ¿Ve? Bueno, vamos a ver un juramento consciente que vea usted si lo hace cuando pase a segunda cámara. En esta sede, cuando le llegue por allá la oportunidad, si quiere de pasar, para que se venzca en las cámaras físicas. Uno es vencerse físicamente
y otra en instituciones. Acá juramos lo siguiente. Ya. Juras y prometes por el honor y por la vida autopracticar el nacer transmutatorio, las meditaciones de virtualización o muerte de Posilge, las obras positivas por los demás, compartiendo la sabiduría universal conscientemente con los demás y sin profanar la cámara, introduciendo a personas no consagradas a la misma, salvo casos extremos de vida o muerte. Ese es el juramento que hace por acá, eso es todo. Entonces, en esos casos, ¿cómo es profanar una cámara? Que quiera meter a un ritual de segunda cámara a gente que no ha pasado por las otras cámaras. Se va a echar karma. Es como que quiera entrarle ya de una vez a 6º grado de colegio a una persona que recién está en primero. Bueno, puede un rato y ahí estar, pero ahora que lo quiera tener allí, va a decir, no señor, usted vaya primero y vezca, se trepe y llegue acá. Pero le pueden mandar dando toda la sabiduría que hay allá, eso no hay drama. O desde allá, desde su primer grado, puede ver el pensum de 6º grado es esto, lee, estudia allá. Ya cuando llegue acá va a ver que igual sigue dando eso. Ahora acá en este juramento obviamente falta una situación. A ver si se dieron cuenta. En el principio, el resto está correcto. Juras y prometes por el honor y por la vida autopracticar el nacer transmutatorio, las meditaciones de virtualización o muerte de Posilge, las obras positivas por los demás. Ahí va una situación de hasta cuando usted quiera, porque no es obligado que lo practique si es que usted no quiere practicarlo. Ya vemos que hay dioses exaltados que no quieren practicar eso y obviamente dejan su práctica. Al dejar su práctica caen de sus estados divinos por la fornicadera y obviamente caen de cámaras superiores, pero no les vas a obligar que sigan allá si no quieren. Entonces acuérdense de ese